Bueno, ¿qué tal, Triana, Ada, Milena? Felicitaciones porque son puntuales, más que su profesora. Yo hoy casi me atraso porque no sé qué tenía mi internet, pero ahora ya me pude conectar. Bueno, y ya vamos a comenzar nomás ya entonces. Con tal se van a ir uniendo. Acá Arturo. Ya está también Arturo. Bueno. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con nuestro tema que es bastante interesante. No se preocupen, cualquier cosa que en la diapositiva no siempre está completo. Van a tener su material de lectura, ahí van a leer y también van a hacer su tarea y van a estar aprendiendo. Y les hago acordar que las tareas en vez de tener trabajo de investigación, trabajo práctico, entonces yo voy a considerar las tareas para la nota. Bueno, nos vamos en compartir pantalla y vamos a ver nuestra diapositiva. Y ya comenzamos a desarrollar. Ahí. Ahora ya. Nuestro tema de hoy, teoría del desarrollo humano. Hay bastante teoría en el área de psicología, donde explica el desarrollo humano, pero no puedo presentar todas. Yo escogí los más importantes y también vamos a estar conociendo algunas escuelas de psicología. Comenzamos entonces con la teoría del desarrollo cognitivo. El creador de esta teoría del desarrollo cognitivo, Jean Piaget. Acá nos dice que nació en 1896 y murió en 1980. Bueno, él es suizo. Esta teoría, estamos hablando de teoría, explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Antes del trabajo de Piaget, el supuesto común en la psicología era que los niños eran pensadores menos competentes que los adultos. Sin embargo, Piaget demostró que los niños conciben el mundo de manera sorprendentemente diferente en comparación con los adultos. Sin embargo, Piaget demostró que los niños conciben el mundo de manera, ya repetí, sorprendentemente diferente en comparación con los adultos. Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy básica, genéticamente heredada y evolucionada, sobre la que se basa todo aprendizaje y conocimiento subsecuentes. Bueno, acá vemos los componentes básicos de su teoría. Hay 3 componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget. Etapa del desarrollo cognitivo. Cognitivo quiere decir conocimiento, inteligencia. Bueno, las etapas son sensorio-motor, preoperacional, operacional concreta y operacional formal. Esquemas, que se refiere a bloques constructivos del conocimiento. Procesos de adaptación que permite la transición de una etapa a otra, equilibrio, asimilación y acomodación. Bueno, yo les cuento que en esta diapositiva vamos a estar hablando, ¿verdad? De las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. En cuanto a los esquemas, equilibrio, asimilación, adaptación, acomodación, todo eso van a tener en el material de lectura. No puedo presentar todo en diapositiva, de repente ya es larguito. Y la hora es cortito. Pero es algo fácil. Bueno, acá tenemos los 4 estadios del desarrollo cognitivo.
etapa sensorio-motora o sensorio-motriz, que es de 0 a 2 años. Durante esta primera etapa, los bebés y niños pequeños adquieren sus conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos manipuladores. Para la concesión de esta etapa, Piaget partió de sus observaciones sobre su hija y sobrino. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, o hasta cuando se inicia el desarrollo del lenguaje funcional. O sea, cuando los niños comienzan a comprender mejor la información que percibe con sus sentidos y expresarla en frases simples. En este punto del desarrollo, la inteligencia de un niño consiste básicamente en exploraciones motoras y sensoriales básicas del mundo. Piaget creía en el desarrollo de la permanencia del objeto o la constancia de los objetos. O sea, el entendimiento de que los objetos continúan existiendo incluso cuando no pueden ser vistos es el elemento más importante en este periodo de desarrollo. Bueno, vamos a seguir. Etapa de las operaciones concretas de un ratito, discúlpeme. Este es de 0 a 2. De 2 a 7. ¿Qué pasó con el otro? Discúlpenme, se me perdió uno, no sé qué pasó. Este es de componentes básicos. De 0 a 2. Bueno, de 2 a 7 van a tener en el material. No sé qué pasó. Por ahí encuentro ahora. Bueno, la etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica. Sin embargo, su pensamiento aún puede ser muy rígido. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase, los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Los niños en esta etapa operativa concreta también empiezan a entender que sus pensamientos son solamente para ellos y que no todo el mundo necesariamente comparte sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Adquieren el concepto de la conservación de la materia, por lo cual ya son capaces de inferir que la cantidad, bueno, ahí nos habla de arcilla como un ejemplo, que la cantidad de arcilla es igual independientemente de su forma. Bueno, ¿por qué dice eso? Porque se hizo un experimento. Primeramente le ponen en un tubo largo la misma cantidad de arcilla, después le pone en otro molde de tubo y cree que en el otro cree que porque el otro es más largo, alto, el frasco es más grande y que porque el otro es plano, es más pequeño. Por eso dice así. Bueno, a ver un poco. Adquiere el concepto de conservación de la materia por la cual ya son capaces de inferir que la cantidad de arcilla es igual independiente de su forma. Bueno, como acá no sé qué pasó, ¿verdad? Antes de la etapa de las operaciones concretas está de 2 a 7 años. Es la etapa en donde el niño es muy egocéntrico, solamente piensa en sí mismo, quiere que se le dé todos los gustos. Y acá nos dice en esta etapa operacional, el otro es preoperacional. Y en la etapa operacional, por ejemplo, como les digo, se le pone, por ejemplo, en una botellita se le pone, por ejemplo, 1/4 de líquido. Pero esa misma cantidad se llega a poner en un recipiente plano
ellos creen que el que está en la botellita es mucho más que el otro. Eso ocurre en la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años que no estoy encontrando, ¿verdad? Que van a tener en el material. ¿Y qué pasa cuando llega en la etapa de las operaciones concretas? Eso ya no ocurre, ya supera. Ya se da cuenta que es la misma cantidad, solamente cambió de forma el recipiente en esta etapa. Y en esta etapa también dejan de ser egocéntricos, porque ellos a partir desde el nacimiento hasta los 7 años más o menos son muy egocéntricos. Creen que las personas tienen que amoldarse a su gusto, darles el gusto a ellos. Por ejemplo, ellos nomás quieren que se les mimen, son celosos. Sin embargo, cuando pasa esa edad, a partir de 8 años, algunos a los 7 ya supera eso. Bueno, ya deja de ser egocéntrico. Piaget consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo. El niño está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, es decir, las reglas, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos. Por lo tanto, concreta, operacional, tiene que ver, tocar. Por eso, en eso puede aplicar lo lógico. Los niños adquieren las habilidades de conservación, número, área, volumen, orientación y reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños puedan resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. Todavía no pueden. Bueno, vamos a ver en el siguiente. Etapa de las operaciones formales a partir de los 11 años. Esta es la etapa final descrita por la teoría de Piaget e implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa, las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que les rodea. Coincide con el inicio de la adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Ya no necesitan más ver, tocar. Igualmente, ¿verdad? Ellos ya han cambiado, ¿verdad?, su forma de pensar, de analizar. Bueno, ¿dónde me quedé? Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares. O sea que pasó del razonamiento concreto a abstracto. Vamos a seguir. A ver qué rápido pasó la hora. Seguimos. Seguimos con esta última etapa, ¿no? Habla del pensamiento operacional formal, que corresponde, que sí corresponde a esa etapa. Razonamiento deductivo hipotético. El razonamiento hipotético deductivo es la capacidad de pensar científicamente a través de la generación de predicciones o hipótesis sobre el mundo para responder preguntas. El individuo abordará los problemas de una manera sistemática y organizada, más que a través del ensayo y error. Bueno, en la etapa preoperacional, entonces son egocéntricos, también aprenden a través del ensayo y error. El pensamiento abstracto. Las operaciones concretas se llevan a cabo en objetos
mientras que las operaciones formales se desarrollan a partir de ideas. El individuo puede pensar en conceptos hipotéticos y abstractos, sobre los cuales no necesariamente ha experimentado directamente. El pensamiento abstracto es importante para planificar el futuro. Es importante señalar que Piaget no consideró el desarrollo cognitivo de los niños como un proceso cuantitativo. Es decir, los niños no solo agregan más información a sus conocimientos existentes a medida que maduran, sino por el contrario, Piaget sugirió que hay un cambio cualitativo en cómo los niños piensan a medida que gradualmente avanzan a través de estas 4 etapas. Bueno, se dan cuenta, no es solamente cuantitativo la inteligencia y el desarrollo cognitivo, sino cualitativo. Bueno, ahora nos vamos a las teorías psicológicas. Tenemos la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Vamos a ver que él dice, quiero decir, la teoría del desarrollo. Seguimos con la teoría del desarrollo, que es de Sigmund Freud. Y nos habla de varias etapas, cómo se va desarrollando la persona. Mientras que Piaget hablaba del desarrollo cognitivo, Sigmund Freud, que es psicoanalista y que es el padre del psicoanálisis, se centra específicamente en la libido sexual, le llamamos nosotros, en el placer sexual que siente la persona desde que nace. Y la primera etapa es la etapa oral. Bueno, ¿en dónde el niño experimenta ese placer? Yo le voy a ir explicando así, rapidito para pasar a otro, porque 6:55 ya. La etapa oral, por ejemplo, esto es muy cierto en alguna medida. Etapa oral, cuando el niño nace, el primer año, ¿dónde siente placer? En la boca. El niño lleva todo en la boca. El niño mama, todo lo que encuentra mete en la boca. Placer, él le llama placer sexual en la boca. Bueno, después a partir de los 2 años y medio, 3, la etapa anal. Ahí siente placer en el ano. Quiere que se le limpie toda la hora, mira, depende cómo uno va educando al niño. No llega a tener trauma, depende de la socialización del niño. Según él, en el ano siente placer. Y después está la etapa de latencia, que va desde los 7 años hasta, esta fase empieza a partir de los 7, hasta los 11 años. Bueno, etapa de latencia quiere decir que no siente ningún placer. Tanto el niño como niña está tranquila. Vamos a ver el siguiente. Y después ya aparece la etapa genital. Y la etapa genital ya corresponde justamente a la adolescencia, a la pubertad. Comienza con la pubertad. Porque la adolescencia comienza a partir de los 12 años, que incluye la pubertad. La pubertad se refiere al desarrollo físico, ¿verdad? Y la adolescencia es al desarrollo psicológico, social. Bueno, vamos a ver. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase de desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. La zona erógena relacionada en este momento vital vuelve a ser la de los genitales. Pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se ha desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de los vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad. Bueno, acuérdense que en la etapa fálica también sentía el placer sexual en los genitales, en el ano especialmente. Pero en esta etapa sí realmente ya siente un placer sexual, ahí ya nace la sexualidad mismo. Bueno, vamos a seguir.
Ahora vamos a hablar sobre el conductismo. Es una escuela psicológica. Su principal exponente es John B. Watson, también Skinner. Vamos a ver, es una escuela basada en el estudio del comportamiento animal. Se estudia lo que se ve, reemplaza la introspección por estudios sobre el condicionamiento, se trabaja sobre el aprendizaje. Watson lucha a comienzo de la década 1910 con una psicología que tan solo trabaja con variables objetivas y manipulables para poder controlar científicamente la conducta de los organismos, incluido el hombre. Para el conductismo, la psicología debe ser ciencia eminentemente práctica, sin nada de introspección, teniendo como objetivo la predicción y el control de la conducta. Bueno, el conductismo es una escuela psicológica y está basada en estímulo-respuesta. Es la psicología que más, digamos, se acerca, ¿verdad?, a lo científico, porque en psicología es muy difícil trabajar, ¿verdad?, en forma objetiva, es más subjetiva, porque se trabaja con personas. Bueno, ahora otra escuela es el cognitivismo. Su principal exponente es Miller. La psicología cognitiva o el cognitivismo centra su estudio en los procesos cognitivos: percepción, atención, memoria, recuerdos, pensamientos, los aspectos mentales de las personas. La mente y el aprendizaje es el núcleo de los enfoques cognitivos, a diferencia del conductismo, que negó especialmente en sus inicios la existencia de procesos mentales, por lo menos con objeto de estudio de la psicología, como objeto de estudio de la psicología científica, puesto que no podían ser observados ni eran medibles como respuestas conductuales. A partir de los años 60 surgen autores y estudios relacionados con la cognición y los procesos de aprendizajes y conceptos. El estudio del aprendizaje conceptual de inicios a los años 60 de Jerome Brunner, de David Ausubel, y la teoría del aprendizaje significativo, la teoría psicolingüística de Schonke, la publicación del libro de Ulrich Neisser, Psicología Cognitiva, 1967. Bueno, esto para conocer más ustedes. Dentro de la psicología hay varias escuelas. Yo no voy a ponerle cosas difíciles en el examen. Este tema no va a entrar en nuestro examen. No. Esta última. Vamos a hablar del examen. Bueno, este ya termínalo. Vamos a hablar. Después tenemos la escuela humanista por último. Critica mucho el conductismo y el psicoanálisis, partiendo de que en el conductismo se habla mucho de la conducta y poco de la persona como tal. El psicoanálisis lo ataca porque habla mucho de los perturbados mentales y no habla de las personas sanas. Para los psicólogos humanistas, el hombre es psicológicamente distinto de los animales. Hay una que está entrando. Es distinto de los animales. Es naturalmente bueno y algo en sí mismo. Cada hombre, además de la naturaleza específica común a los de los otros hombres, posee una naturaleza individual que es única e irrepetible. Por ser cada hombre distinto a los demás, como tal debe ser tratado y estudiado. Se debe evitar, por tanto, en lo posible el uso de esquemas o conceptos preestablecidos a través de los cuales se puede explicar o interpretar la conducta coincidente de un colectivo, pero en modo alguno la del individuo como ser diferente que recibe y asimila cada experiencia de una manera típica y personal. Para la psiquiatría americana imperante, la enfermedad es algo así como la existencia de un germen que impide actuar en responsabilidad. Importante y por tanto la socialización, normalización. El humanismo pone el énfasis en la probabilidad del hombre
de redescubrir su propia personalidad y su autenticidad personal. Bueno, hay dos aspectos importantes que se transmiten a través de la filosofía existencial y que retoma la psicología humanista. Hasta ahí nosotros vamos a desarrollar eso. Van a tener todos los materiales hoy mismo. Bueno, vamos a hablar del examen. Nuestro examen es la próxima semana. Yo no sé si ese día vamos a tener clase, creo que no. Voy a preguntar a la profesora, a la coordinadora. Y esta unidad no va a entrar en el examen. No va a entrar. Completo la unidad 1 que habíamos desarrollado va a entrar. Este ya corresponde a unidad 2. Esto no entra en el examen. El examen ya está todo elaborado. Facilísimo es. Yo creo que en 5 minutos van a entender. Se tiene falso verdadero, 6 falso verdadero, 4 opción múltiple con una respuesta, 3 opción múltiple con 2 respuestas y después 2 pareos. Solo eso es. 2 pareos. Entonces ya saben, toditas las otras unidades estudien por favor, menos este. Este no entra. Bueno, terminamos por hoy. Chaucito, besos y que rindan súper bien siempre. ¿También? Dale, profe, gracias. Bueno, chao, chao. Bendiciones para todas.